Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí en este espacio de conocimiento. Mi nombre entonces es Mateo Medina. Yo soy joven investigador del Grupo Inmunovirología y miembro del Semillero de Investigación en Microbiología Médica. Para el día de hoy traje pues un caso clínico para que vayamos discutiendo entre todos y vayamos resolviendo entre todos. En el momento en el que ustedes quieran participar, pueden ir abriendo sus micrófonos, proponer ideas, proponer diagnósticos, pruebas que se les ocurren que deberíamos tomar en este caso, pueden solicitar más información. En fin, lo importante es que participen. Así quizás no estén muy seguros de lo que tenga este paciente o de lo que vayamos revisando, pero lo importante es que vayamos participando. Y va a haber algunos puntos en los que creo que va a ser más importante pues que hagamos un diálogo, en fin. Este caso clínico entonces, ¿aló? ¿Aló? No, dale, Teo, creo que vale como que entró. ¿Me escuchan? Sí, Teo, te escuchamos. No me escuchas. Ah, bueno, pero me dejaron de escuchar en un momento, es que el internet está como que no está estable. No, todo bien. Pues ya sí se está como... ¿Aló? Teo, sí, te Listo, listo. escuchamos. Bueno, entonces, en este caso clínico, ok. En este caso, entonces, tenemos un paciente masculino de 24 años de edad Teo, que perdón, acude ¿qué inicialmente clase al de servicio de presentar? urgencias con un cuadro de 2 días de evolución que consiste en malestar. Ah, no, en la presentación. No, yo creo que estamos como atrasados. Ah, pues madre. Espérate un momentico, yo reviso. Bueno, esperemos a ver si así funciona. Igual si en algún momento dejan de ver, me avisan para yo estar también pendiente. Ahí ya debe estar empezando a presentar nuevamente, ¿sí? Sí. Y yo aquí tengo el celular para que me chusen por si cualquier cosa pase. Listo, gracias Isa. Entonces, como les dije, tenemos un hombre de 24 años que cursa con un cuadro de 2 días de evolución, acude a urgencias por malestar, fiebre, escalofríos, náusea, vómito, hiporexia, diarrea. Y allí en el servicio de urgencias, entonces, lo que hacen inicialmente es que le toman una radiografía de tórax, la radiografía se ve completamente normal, y le dicen, señor, usted lo que tiene es una virosis, le vamos a dar líquidos para reponer lo que perdió por la diarrea y todo el cuento, y le vamos a dar de alta y tome pues sus recomendaciones, que vuelva a consultar si el cuadro sigue igual o si empeora, etcétera. Es muy importante que tengan presente que en este caso va a haber dos momentos en el tiempo. Este primer momento, que es cuando el paciente llega a un servicio de urgencias que no es el nuestro. Imaginémonos, pongámonos como en la escena que nosotros estamos en un servicio de urgencias al que nos va a terminar llegando este paciente. Y esta primera parte va a ser todo lo que le hicieron antes en el servicio a donde él acudió inicialmente. Y todo lo que le van a hacer en la primera parte es solamente información con lo que nosotros contamos. No podemos saber más allá sino hasta que nos llegue el paciente. Entonces vamos a ir desglosando. Inicialmente, este es el cuadro, 2 días de evolución, síntomas generales, le dicen tiene una virosis, le dan de alta. El señor entonces se va y queda la pregunta para nosotros hacernos hasta ahora, ¿ustedes qué consideran de este abordaje del diagnóstico de la virosis, de los líquidos, del alta? Si les parece adecuado, si les parecen inadecuados, si habrían hecho algo adicional o hubieran pedido algún otro examen. Aquí se vale decir todo. No, que yo pienso que de pronto este señor no tenía una virosis, sino que tenía una tuberculosis. No, yo creo que es que este señor era una hepatitis A. No, lo que ustedes quieran. ¿Qué creen de este abordaje, del diagnóstico que le hicieron? ¿Fue adecuado? ¿Fue insuficiente? ¿Para los recursos era lo necesario? ¿Qué opinan de esto? El que quiera. Pues yo ¿Qué no opinan? sé por qué le hicieron una radiografía de tórax.
si no presentaba síntomas respiratorios. Que si presentaba síntomas respiratorios, dices tú. Sí, o sea, si no los presentaba, pues hasta ahí no nos dice la diapositiva. Si no presentaba síntomas respiratorios, ¿por qué le hicieron una Sí, no, no lo dice. radiografía? Muy bien. Muy buena pregunta. Esa es una de las preguntas que yo quisiera que ustedes llegaran a hacerse. Esta radiografía, en términos generales, no es clara por qué se hace. Este señor no tenía nada, pues a cualquier persona le puede dar malestar, todo esto, vómito, pues unos síntomas gastrointestinales. Esto parecería ser inicialmente como un cuadro más gastrointestinal. Entonces, pues uno no entiende muy bien por qué le habrán mandado la placa de tórax. Buen apunte, compañero. ¿Alguien más de pronto considera que el diagnóstico con esta historia fue adecuado? ¿Creen que debería haber hecho algo más? No sé, lo dejo en observación, lo dejo en alguna cosa. No está muy bien que le hayan dado de alta. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien más? De pronto que tenga alguna otra idea sobre esto también. De pronto faltó hacerle más estudios, como por ejemplo un coprológico o algo así, no sé. ¿Cómo, perdón? Solo te escuché algo así. Pues que de pronto faltó hacerle más estudios, por ejemplo algún coprológico o algo. Ok, válido, me parece válido. Listo. ¿Alguien más? Si no, vamos adelante con lo siguiente. Pero sí, en este momento pues tenemos como un cuadro ahí como X, debieron de pronto haberle revisado un poquito más el cuadro gastrointestinal que un cuadro aparentemente inexistente respiratorio. Ahí escuché de pronto como alguien que levantó la mano o escribió algo, no sé. La profe Marta dice que falta pues como el dato de la saturación. Buen apunte, profe. Aquí no describen los signos vitales. Aquí uno no, digamos, podría asumir que por el hecho de que no los reportan es que no tenían alteraciones. Sin embargo, uno no puede pues como cometer ese pecado sin tener la información, pero sí habría sido importante tener los signos vitales. Entonces nosotros, digamos, en el cuadro del futuro donde nos estamos situando nosotros, tenemos este cuadro inicial con datos insuficientes, que es lo que nos reportan a priori en el momento en el que nos llega el paciente. Sigamos entonces. Al día siguiente de que nosotros le dimos, bueno, de que nosotros no, de que el personal del otro hospital de servicio de urgencias donde él llegó le dio de alta, el paciente vuelve nuevamente porque arrancó entonces con anorexia, ya él estaba con hiporexia, estaba comiendo poquito, le tenía ahí como un poquito de reticencia a la comida, ya no está comiendo nada, tiene el vómito persistente y empezó con una cefalea que se asociaba a fotofobia, a dolor cervical y a dolor lumbar. Y a eso sí se le añade una tos productiva que describen como color terracota, como de aspecto terracota. Si quieren ahí busquen el color terracota, pero eso es más o menos como color de arcilla, como oscurito, como rojo cafezudo, como ahí más o menos. Además, dolor torácico y una disnea rápidamente progresiva hasta pequeños esfuerzos. En este momento, entonces, ya parece que está surgiendo ese cuadro respiratorio que justificaría en este caso sí una placa de tórax inicialmente. Y además de eso, entonces ya sí tenemos los signos vitales reportados, que tenemos una temperatura de 36,5. Bien. Una presión arterial de 106,66. Digamos que bien también. Una frecuencia cardíaca de 73 latidos por minuto, sí. Una frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto. Eso sí ya es importante, y una saturación de 88% con cánula nasal pasando 2 litros por minuto. Entonces ya aquí vemos que el cuadro empieza a ser un poco más florido, empieza pues como a mostrar un poquito más síntomas respiratorios, y al examen físico lo que encontramos es a un paciente en malas condiciones generales, con afectación del estado de conciencia, medio letárgico, y encontramos a la auscultación murmullo vesicular disminuido en ápices y bases, y adicionalmente sibilancias. Aquí el paciente sigue en ese mismo servicio de urgencias, entonces él vino a este servicio de urgencias que vino ayer y volvió a ese. Todavía no está en el nuestro, en el servicio, digamos, como futuro, por decirlo así. Esto es lo que encontramos en el examen físico. Con estos datos, yo quisiera que ustedes me dijeran, entre los paraclínicos, ¿qué consideran ustedes que debería ser lo primero que pedimos aquí, con estos datos del paciente?
con estos datos de la historia clínica y estos datos del examen físico, que sería pues como lo que ustedes inicialmente toman, o digamos lo que no se le niega a ningún paciente. Exámenes diagnósticos. Un hemograma. Muy bien, un hemograma. Aquí tienen el hemograma. Leucos de 21.890 por microlitro. Les pongo aquí los valores normales del laboratorio, de ese laboratorio en esa instancia. Neutrófilos del 45%, bandas del 23% y plaquetas 60.000 por microlitro. ¿Quién me puede decir qué son bandas? De pronto que se acuerden, que lo tengan fresco de Mato o de SEI 1 o 2. ¿Quién se acuerda que son bandas? Creo que es como un estado inmaduro de... Ay, no me acuerdo qué cédula, pero sí es un estado inmaduro, creo, no sé, de un glóbulo blanco. De los neutrófilos, Sí, ¿no? Los muy bien. neutrófilos. Muy bien, muy bien. Las bandas son fundamentalmente eso. Son unas células, pues, sí. Cuando nosotros tenemos un estado, pues, en el que nos vemos, pues, o el cuerpo se ve como saturado, sobresaturado, pues, con estas, por ejemplo, en este caso, asumimos con una infección, él empieza a producir y producir y producir células, digamos, la respuesta medular hace que salgan y salgan células. Y en el caso, cuando tenemos tanto requerimiento, la médula empieza a sacar los inmaduros y vemos bandas. El valor normal de las bandas en sangre es menor a 5%. Entonces aquí tenemos una bandemia importante. Además de eso, le mandaron una función renal y un lactato. Vemos una creatinina de 1.37 miligramos de decilitro, digamos que está un poquito elevada, uno podría decir, pero igual está en 1.37 y un lactato en 35.31 miligramos de decilitro. Con esto, quisiera preguntarles si ustedes, si fuesen esos médicos del servicio de urgencias que les comentaba, empezarían a buscar a alguna gente en este punto. Y si sí, ¿cuál? Pues, ¿qué exámenes pedirían o qué pedirían para empezar a buscar a una gente? O digan solamente la gente. Ah, yo le sospecho tal cosa, entonces hay que mandarle pues a examinar aquella cosa. ¿Qué opinan? ¿Qué le buscamos? ¿Le buscamos algo en la boca? ¿Le buscamos algo en el recto? ¿Le buscamos algo en la uretra? ¿Dónde le buscamos? ¿En la piel? ¿Qué agente le buscamos? ¿Qué sospechan? ¿Qué podría estar ocasionándole esto al señor inicialmente? ¿Se les ocurre algo? ¡Ánimo! Pues yo no se me ocurre ningún agente en este momento, pero ya que presentó síntomas respiratorios y tiene el murmullo vesicular disminuido, creo que ahora sí amerita hacerle la radiografía de tórax. Muy bien, muy bien. Aquí se la tengo, doctor. Vea su radiografía de tórax. Esta es una radiografía de tórax que ahorita la vamos a ver un poquito más porque no es precisamente la que le toman en este momento. Ya les voy a decir por qué. Pero los hallazgos pulmonares son estos. Y un análisis de esputo. Un análisis de esputo. Muy bien. Si estamos sospechando pues algo respiratorio, le hacemos un análisis de esputo. ¿Qué le podríamos buscar a este señor que tuviera en los pulmones, doctora? O en tracto respiratorio en general. Una bacteria o un virus. Muy bien. Entonces vea lo que hacen aquí, doctora, en ese servicio de urgencias. Ellos le hicieron inicialmente un hisopado nasofaríngeo. Le hicieron un hisopado nasofaríngeo y le buscaron estos bichos de aquí. Le buscaron SARS-CoV-2, no tenía. Influenza A y B, no tenía. Virus respiratorio sincitial, tampoco lo tenía. Y adicionalmente le buscaron anticuerpos heterófilos. Que los anticuerpos heterófilos son para mirar si tiene infección por Epstein-Barr. Todo eso le dio negativo.
pero bueno, lo van enfocando muy bien. En todo caso, estos médicos del servicio de urgencias, ajeno a nosotros, dijeron, bueno, vea esto, este señor no tiene nada de este estilo, y esta radiografía de tórax es como sugestiva de pronto. Ellos pensaron una neumonía adquirida en comunidad, no sé. En todo caso, ellos dijeron, vamos a darle pues algo como de amplio espectro, y le iniciaron tratamiento con esto: vancomicina, ceftriaxona, doxiciclina y metilprednisolona. El señor estaba pues con un cuadro florido, estaba con una disnea, como dijimos, de pequeños esfuerzos, entonces le dieron pues más o menos con todo. Ahora, este señor entonces, a las 3 horas de que había ingresado a urgencias con todo lo que acabamos de decir, empezó a saturar a 80% con una cánula 6 litros por minuto. Se le vio ya el estado general mucho, mucho peor. El estado de conciencia estaba muy alterado. De la cánula nasal entonces ya pasaron a un BiPAP, pues presión positiva binivel, y adicionalmente le hicieron una tomografía computarizada de tórax, ahora sí. Y en la tomografía aparecieron estos hallazgos. Yo sé que es como complicado uno leer una tomografía, entonces yo les voy a decir más o menos qué es lo más importante que nosotros vemos aquí. Fíjense en estas partes, que se ven como un poquito más grisecitas, más que negras, se ven un poco más grisecitas. Eso parece pues como un vidrio esmerilado. Y además, aquí, si ven a lo que apuntan estas flechitas, estos son engrosamientos septales. Aquí también lo vemos, todo eso que ustedes ven es engrosamiento. Y en estos asteriscos que ven aquí, eso es derrame, que en la radiografía no lo habíamos alcanzado a ver, pero aquí sí se ve muy bien. Y aquí también se ve. Eso es lo que tenemos en la tomografía. Ellos entonces ven que este señor está muy mal y lo que hacen es que nos lo transportan a nosotros en helicóptero medicalizado, porque el señor estaba muy, muy mal. Este señor, dijeron, si no lo mandamos a un hospital de mayor complejidad, se nos va a morir. Entonces, ahí mismo lo intubaron y empezaron a hacer infusión continua con norepinefrina, propofol, hidromorfona. Y ahí sí, cuando nos llega a nosotros, es que nosotros hacemos la toma de historia clínica completa. Y es donde nos enteramos un poquito más de los datos. Hay un asunto muy importante que quizás a uno no se le ocurre, pero es importante igual preguntarlo. Yo en algún momento a ustedes les dije dónde estaba este paciente, dónde se situaba este cuadro clínico, ¿no es cierto? Este hospital HGM no es el Hospital General de Medellín. Este caso es del Hospital General de Massachusetts, entonces es importante tener presente eso para nosotros empezar a pensar qué sería lo que a este señor le podría estar ocasionando el cuadro clínico. Entonces, cuando le tomamos la historia clínica completa, encontramos primero que estuvo en camping 4 días antes de iniciar el cuadro. Y cuando estuvo en ese camping, lo que dicen los familiares, porque el señor pues, está intubado y no puede decir nada, los familiares dicen, no, doctor, es que vea, él estuvo haciendo camping 4 días, hace más o menos 4 días, y se encontró una garrapata en el pelo, pero no encontró pues como una mordedura. Y hay unos zancuditos pues que lo picaron nomás. Él vive pues en la costa atlántica, recuerden que es la costa atlántica de Estados Unidos, no es la costa atlántica de aquí, la costa atlántica de Estados Unidos. Vive con 2 gatos y dicen que tiene como moho en la casa. Pero ellos dicen, normal, moho en la casa, como cualquier otra casa. Él es carpintero y estuvo en un proyecto hace 2 semanas, y hace 2 semanas fue mordido por un ratón, pero él dijo que era bobada y no fue al hospital. Y adicionalmente, él fumó desde hace 13 años hasta hace 1 año. Recuerden que este señor tiene 27 años, entonces fumó desde muy chiquito, hasta hace 1 año, y en este momento pues ya dejó el tabaco hace 1 año y fuma es marihuana y cigarrillos electrónicos. Y no tiene antecedentes familiares de importancia. Con estos datos, quisiera que ustedes de pronto pensaran alguna gente probable, o dicen, no, pues la verdad yo no sé, pero lo va a mandar este examen. ¿Qué opinan? Aquí se empieza a poner carnuda la cosa. ¿Se les ocurre algo de pronto? ¿Qué mandarían? No, yo voy a mandarle un Filmarrey, alguna cosa. ¿Qué le van a mandar? ¿Qué se les ocurre?
Bueno, normalmente uno lo que piensa es como en lo más común, ¿sí? En lo más frecuente. Entonces uno empieza a buscar lo más frecuente. Eso fue lo que nosotros hicimos en nuestro hospital, doctores. Vea, nosotros le hicimos una prueba de antígeno urinario de Legionella y de Streptococcus pneumoniae, y le hicimos además un film array, un panel viral que nos cubría adenovirus, que nos cubría metaneumovirus para influenza, SARS-CoV-2, porque como estamos en pandemia nos sobra, y le hicimos un ELISA de VIH-1 y VIH-2, porque nosotros tenemos plata, somos el Hospital General de Massachusetts. Le hicimos un uroanálisis, le tomamos hemocultivos y le hicimos un análisis de líquido cefalorraquídeo. Los antígenos urinarios nos dan negativos, el panel viral nos dio negativo también, no tiene VIH por lo que pareciera en estas pruebas, el uroanálisis nos sale normal, los hemocultivos no nos dan nada, el LCR lo único que nos da es una glucorraquia levemente elevada, pero es casi despreciable, pues. Entonces aquí ya se empieza a poner difícil la cosa, porque cuando uno está frente a un paciente con síntomas respiratorios, pues uno normalmente aquí piensa en las cosas más comunes y no está mal. Mucho médico dice, no, este señor se me está yendo mal y se me está descompensando rápidamente, yo mejor lo mando pues a otro nivel de complejidad para que le busque, y eso no tiene nada de mal. Aquí lo que estamos haciendo es el ejercicio académico, porque pues el semillero de microbiología lo amerita, y es muy interesante este casito. Entonces, aquí lo que tenemos es un cuadro complicado. En este momento nosotros no sabemos qué hacer en este hospital, entonces vamos a ver pues qué hacemos. Convocamos un staff, hablamos de este paciente, no sabemos qué sea lo que tiene, pero a un médico pilo se le ocurrió, miremos cómo está el corazón, hagamos de un ecocardio. Y cuando le hacen el ecocardio, encontramos que el corazón está latiendo como con menos fuerza, tiene una hipoquinesia del ventrículo izquierdo y tiene una fracción de eyección moderadamente reducida, que recuerden que es como entre el 40 y el 49%. Entonces, este señor, tan raro, un señor con unos síntomas respiratorios que progresan rápidamente y ahora tiene compromiso aquí cardíaco, muy extraño. Pero además dijeron, vamos a hacerle pues una broncoscopia para ver qué se ve. Entonces le meten ahí el tubo con la camarita para verle qué es lo que tiene pues ahí en la tráquea y en los bronquios, y lo que encuentran es muy interesante. Fíjense aquí al lado izquierdo, esta que tenemos aquí en la mitad, sí, yo me imagino que están aquí mirando, es la carina, y vemos petequias y una hemorragia como ahí como medio difusa, pero aquí sí la vemos muy claramente. Esto ya es adentro pues como del bronquio principal izquierdo, y aquí sí ya vemos una hemorragia pues debajo de la mucosa, pero muy importante, y vemos también como las secreciones muy alinas, muy claritas. Pues uno dice, no, pues esto es muy raro, este señor con estos síntomas respiratorios que tiene, y esa secreción, pues pienso, a ver, si fuese de pronto bacteriana sería como más purulenta, pero además esa radiografía, recuerden la radiografía, uno dice en una neumonía de pronto bacteriana, uno esperaría de pronto una consolidación, pero no, esto es un patrón ahí como retículo nodular difuso. Fíjense que es ahí como un gris ahí, pero como con unas ramitas ahí como nada, la vasculatura ahí como medio normal, uno no ve nada, la tráquea está centrada. Importante aquí, aprovecho pues esta imagen para mostrárselos, porque eso sirve a aprenderlo. Aquí, yo no sé si ustedes ven bajando esta lineecita, aquí va bajando como por acá. Eso es la sonda, que en este caso creo que era una sonda nasogástrica. Fíjense que baja por toda esta parte y no se queda lógicamente pues en los pulmones, ¿no? Pues imagínense. Eso sigue bajando hasta aquí, que sería pues como hasta el estómago, así se ve la sonda. Y aquí ustedes alcanzan a ver de pronto otra lineecita a la derecha. Y esa lineecita es la que corresponde al tubo de intubación. Entonces aquí es donde vemos que aquí está la tráquea y se alcanza a ver la tráquea y ahí está bajando el tubo y se queda. Entonces, para que lo tengan presente. Pero bueno, retomando, esta radiografía no pareciera pues como corresponder de pronto a una neumonía bacteriana, muy raro. Todas esas virales nos dieron negativas
y estos hallazgos tan extraños de la hipoquinesia del ventrículo izquierdo, esa fracción de eyección bajita y esa broncoscopia tan rara con esas petequias, esa hemorragia submucosa. En todo caso, retomemos hasta aquí. Lo que tenemos es un paciente con múltiples exposiciones epidemiológicas. Ya sabemos que la garrapata se le encontraron aquí, que tenía picadores de zancudo, que vive con 2 gatos, que tiene moho en la casa, que un ratón lo mordió hace 2 semanas y él se hizo el bobo. Entonces tiene muchas cosas pues, que hay que tenerle en cuenta. Que tiene una falla respiratoria de rápida progresión, o sea, uno no espera que en cosa de un día, 2 días, paciente se le descompense a uno de esta forma, con una secuencia de eventos tan tórpida. Y además tenemos una leucocitosis severa y bandemia, leucocitosis de más de 20.000, unas bandas de 23%, y encontramos, por un médico piloso que se le ocurrió revisarlo, que tiene compromiso cardiopulmonar, pero no tiene compromiso hepático ni renal. Las transaminasas no se las mostré, pero les dieron buenas, y la creatinina, uno dice 1.37, pero ese 1.37 perfectamente se puede estar debiendo a que estaba en ese momento deshidratado, eso lo puede ocasionar perfectamente. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Alguien se quiere animar a decir alguna hipótesis que tenga? ¿O muy duro? Muy duro también es una respuesta válida, o no sé. Esa es una respuesta perfectamente válida para un espacio de estos. Yo creo que con tantas cosas podría ser algo nuevo. Se está esperando como encontrar algo que ya se ha descubierto, que podría ser algo nuevo, pues no sé, digo yo. O sea, tú dices como un patógeno nuevo que no se había descubierto antes. Sí, algo así. Pues con tanta mezcla de la garrapata, que la mordida del ratón, que el moho, pues se puede dar el caso. Ok, es una respuesta muy válida, muy bien. ¿Alguien más de pronto que piense alguna cosa? Yo de pronto, pues una zoonosis que la adquirió pues como de manera pues indirecta, aunque sí tuvo la mordedura pues del ratón o el contacto ya directo con la garrapata, pues así él no haya visto la picadura, pues quién sabe si lo picó en otro lado, incluso pues por eso yo iba a preguntar si no había como alguna lesión visible, que tuviera pues como algún patrón, o simplemente pues por el hecho de ya estar en el camping y estar en contacto con el suelo, que puede estar contaminado, y supongo pues que cocinó ahí, sí me gustaría mirar con una zoonosis. Bueno, Isa, fuiste tú, Isa, la que acaba de hablar, ¿cierto? Sí. Isa, muy bien, o sea, uno piensa, sí, este señor seguramente tiene una infección zoonótica, pues uno dice con tantos nexos epidemiológicos que tiene este señor, con tanta vaina rara, no tenía nada en el examen físico, así como de hallazgos en piel que fueran sugestivos de alguna cosa, no los tenía, para aclarar tu pregunta. Pero válida la pregunta, muy válida. Entonces sí, efectivamente uno dice, sí, puede ser una zoonosis. ¿Alguien más de pronto que se le ocurra algo o diga no sé, o diga, es un hongo porque aquí está la profe Marta y me quiero lucir con ella? Todo es válido aquí. No. Bueno, entonces vamos a pasar al último paso, y es que reunimos pues el staff de todos los infectólogos, de todos los médicos habidos y por haber duros de Massachusetts. Hicimos un staff, una berraquera de staff, y después de horas de deliberación extenuosas, dolorosas, de todo, dijimos, bueno, entre todo lo que nosotros pensamos que puede tener este señor, hay 6 posibilidades. Y las 6 posibilidades son las siguientes, con sus puntos a favor y sus puntos en contra. 1, que tenga un daño por cigarrillos electrónicos. ¿Se acuerdan que les dije que hace un año dejó de fumar tabaco y empezó a fumar marihuana y cigarrillos electrónicos? Resulta que hay reportes de daño pulmonar por cigarrillos electrónicos. Entonces, para ustedes de pronto, no sé si les sirve esta charla para alguna cosa, de pronto si ustedes le dan al cigarrillo electrónico, al vapeo y todas esas vainas, tienen sus consecuencias. Eso no es nada, pues ahí, eso no es ninguna perita en dulce. Revisen eso. Reportes de daño pulmonar por cigarrillos electrónicos, que pueden cursar con una disnea progresiva, con síntomas constitucionales, por más de que sea algo
digamos, no infeccioso, no necesariamente, que puede generar patrones como los que vimos, infiltrados difusos bilaterales y una falla respiratoria hipoxémica. Recuerden este señor como tenía la saturación de mal, pero hay unos puntos en contra de los cigarrillos electrónicos. Uno, que la hipoxemia no es abrupta como lo fue en este señor, y además que la disfunción ventricular y la hipoperfusión estaría mandada a recoger en ese caso. Un cigarrillo electrónico no causa eso, no causa la hipoquinesia que nosotros le dimos a este señor. Además de eso, un diagnóstico diferencial, pues eso sí es como de los que a uno le salvan pues en la rotación. Neumonía adquirida en comunidad. Sí. Bueno, es que neumonía adquirida en comunidad pues es así de grande. Pero digamos que grosso modo lo que vemos en una NAC es fiebre, una falla respiratoria hipoxémica, tiene muchas manifestaciones y depende mucho de la gente, depende mucho del grupo del bicho que esté haciendo eso, pero en general vemos infiltrados pulmonares, vemos tos, puede o no estar, puede o no ser productiva, tiene disnea, tiene dolor pleurítico. Esto, como les digo, puede variar dependiendo mucho de la gente, dependiendo mucho de la persona. Pero es importante, por ejemplo, que en la neumonía adquirida en comunidad en virus suele haber síntomas respiratorios superiores, al menos en la primera parte. Suele haber un contacto o puede que no haya un contacto claro. Esta pandemia nos ha enseñado que eso no necesariamente se cumple, y consolidación alveolar, como suele pasar en las neumonías por bacterias, como lo vimos ahorita y les mostré en la radiografía de tórax. Y uno ve esa radiografía y dice, no, pues ahí no hay ninguna consolidación, doctor. Y los leucocitos en la neumonía adquirida en comunidad suelen ser normales o mínimamente elevados. Hay algunos casos pues excepcionales que los elevan mucho, pero no es como lo normal. Entonces, bueno, estos dos diagnósticos diferenciales los dejamos en el tintero. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos también una leptospirosis, que ahorita lo decía Isa. Uno puede pensar, sí, pues de pronto una zoonosis, una leptospirosis. La leptospirosis tiene un periodo de incubación que puede ser largo, a veces no, pero puede ser largo. Y tiene síntomas constitucionales como los que tiene este paciente, tiene síntomas gastrointestinales y tiene síntomas respiratorios. Pero hay tres cositas que de pronto a uno lo hacen pensar que no es una leptospirosis. Primero, que la leptospirosis es una enfermedad bifásica. Después del periodo de incubación cursa con 2 fases y en la mitad un periodo asintomático. Y además suele mostrar infiltrados hemorrágicos y hay hallazgos conjuntivales y proteinuria. Nuestro paciente no tenía nada de eso. Lo puede orientar de pronto a pensar que no es una leptospirosis. Una tularemia. La tularemia es una enfermedad causada por Francisella tularensis, que es una bacteria muy interesante. Una de las formas de la tularemia es la tularemia neumónica, que suele cursar con un inicio abrupto de los síntomas y puede tener esos síntomas constitucionales que dijimos, gastrointestinales y respiratorios, que son similares a los que teníamos en este cuadro y además rápidamente progresivos. Entonces uno dice, no, eureka, una tularemia lo que tiene este señor. Pero hay una cosa y es que la tularemia no tiene deterioro hiperagudo cardiopulmonar, que sí lo tenía este señor con la hipoquinesia y con los hallazgos que vimos tanto en la radiografía como en la broncoscopia. Y además que la transmisión de Francisella suele ser desde los conejos, y este señor nunca tuvo contacto con los conejos en toda la historia que nosotros revisamos. Entonces, no. Peste neumónica, Yersinia pestis. Tiene inicio súbito de disnea, fiebre, dolor pleurítico, tos productiva. Esa enfermedad es, pues, tremendamente grave, como podría ser, pues, en el caso de este señor. Cursa con leucocitosis marcada, bandemia como lo tiene el nuestro, trombocitopenia, recuerden estas plaquetas en 60.000, pero el periodo de incubación de la peste es muy corto. Y este señor no tiene un contacto claro que le diera pues esto hace poquito. La mordida del ratoncito, pero eso fue hace 2 semanas. Y además en la peste neumónica el esputo suele ser sanguinolento. Como último diagnóstico diferencial tenemos una infección por hantavirus que da fiebre hemorrágica, da 2 cuadros. Uno que es fiebre hemorrágica y síndrome renal y la otra que es síndrome cardiopulmonar por hantavirus. La fiebre hemorrágica y el síndrome renal
se asocian mucho a antivirosis del viejo mundo, entonces todos los antivirus que viven pues en Europa y todo ese continente antiguo, y el síndrome cardiopulmonar por antivirus del nuevo mundo, que son pues, todos los de América. Esto se asocia entonces a síndrome de dificultad respiratoria aguda. El contagio se puede dar o por aerosoles o por inoculación directa y tiene una incubación de 2 a 4 semanas. Con todos estos datos de estos 6 diagnósticos diferenciales que vimos, ¿por cuál se orientan más ustedes? Que quieran. Y los voy pasando para que los revisen nuevamente. Cigarrillo electrónico, NAC, leptospira, tularemia, peste neumónica, virus. La profe Marta puso al chat que antivirus. Muy bien, profe Marta, ¿y por qué? ¿O alguien más? ¿A alguien se le ocurre algo más? Miremos un poquito más el antivirus. Antivirus tiene una fase prodrómica. Entonces tenemos unos síntomas prodrómicos que duran usualmente 3 a 5 días. Puede ser fiebre alta, síntomas constitucionales, síntomas gastrointestinales, dolor de cabeza, dolor cervical. Cursan con leucocitosis severa, cursan con pandemia, cursan con trombocitopenia. Inicialmente no hay compromiso hepático o renal, y pues en el síndrome cardiopulmonar por antivirus digo, no hay compromiso hepático o renal, y esa fase prodrómica se sigue por la fase cardiopulmonar, que es abrupta, de rápida instauración. Entonces, sí, como la profe Marta dijo, esa constelación de síntomas y todo lo que vemos en este cuadro son altamente sugestivos de que este señor tenga una infección por antivirus. Entonces, los médicos, después de todo ese staff tan largo, dijimos, vamos a hacerle unos anticuerpos contra virus sin nombre. El virus sin nombre es un antivirus y la serología le dio así: IgG mayor de 1 en 6.400, lo normal es menor a 1 en 400, IgM mayor a 1 en 6.400, lo normal es lo mismo. ¿Alguien me puede recordar la diferencia entre esto y esto, IgG e IgM? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué pasa con la una y qué pasa con la otra? La IgM es más, aparece más rápido, pues es más aguda, y la IgG aparece más tarde. Muy bien, excelente. Eso es una de las diferencias fundamentales. Entonces, este señor tiene ambas positivas, lo cual quiere decir que está como en ese periodo donde de pronto la IgM ya está como bien instituida, puede que esté empezando a bajar, pero la IgG sí ya arrancó. Entonces este señor efectivamente tuvo pues el contagio por el virus sin nombre hace un tiempo. Esta grafiquita me parece muy bonita, ilustra más o menos lo importante del virus sin nombre. En general los antivirus que corresponden a síndrome cardiopulmonar. La transmisión se da desde estos ratoncitos que son una hermosura, eso se llaman ratones ciervo, creo que se llaman, Peromyscus maniculatus, y la transmisión se da por vía de aerosoles o por inoculación directa con la mordida. Vea, ahí está, ese ratoncito lo mordió y fue que se contagió. El virus sin nombre es un virus de ARN monocatenario, sentido negativo. No voy a adentrarme mucho en eso porque no tiene mucho sentido. Y cursa el cuadro con esa falla respiratoria aguda. Se llena pues los alvéolos de fluido y ahí es donde estos pacientes pues se van al papayo. Esto es lo que me parece importante de entender para todo este cuadro, y de por qué este señor, si tuvo eso hace 2 semanas, el contacto con el ratoncito, es que hasta apenas ahora está cursando con esto. Resulta que el antivirus, este virus sin nombre, tiene un curso de incubación de 2 a 4 semanas, que es mientras él todavía está, y es completamente asintomático. Ya cuando él se va y empieza a aparecer la respuesta inmune, se da, digamos, ya la instauración de la enfermedad por antivirus propiamente, que tiene su fase prodrómica con todos los síntomas constitucionales que le vimos al paciente, y su fase cardiopulmonar, que es la fase más grave y como más aguda que le vemos como en el caso de este señor, que dura más o menos 5 a 7 días,
y consiste en la falla respiratoria que vimos y en la falla cardíaca que vimos también. Después de eso, fíjense que entonces digamos que podría ser como en este punto de aquí donde cogimos al paciente y le hicimos la medición de anticuerpos. Ahí fue que nos dio positiva. Después de que termina eso, hay una fase diurética que dura 2 a 3 días, donde todos esos síntomas, digamos, ya se empiezan a desaparecer y la diuresis aumenta. Y ya entra la fase convaleciente, que es ya, digamos, después de la infección. El virus sin nombre es un virus que se encuentra sobre todo en Estados Unidos, entonces pues muy probablemente aquí en Colombia no lo vamos a encontrar, pero hay un antivirus en Colombia y en la región pues de Sudamérica que se llama el virus Andes. Es un antivirus también como este, también cursa con un cuadro como estos, un cuadro que puede ser perfectamente por un síndrome cardiopulmonar por antivirus. De hecho, pues ahí les echo pues como la trivia, es algo muy trivial, pero me parece muy interesante. El virus sin nombre, que aquí lo ven en inglés como sin nombre virus, tiene su nombre porque en el 93 lo descubrieron por un brote que hubo en Estados Unidos cerca a un cañón de una población indígena que se llama el Cañón de los Muertos o el Cañón Muerto. Y entonces, pues los investigadores, los virólogos dijeron, pues muy sensato, pongámosle el virus muerto cañón. La población indígena dijo, no, ese nombre nos parece demasiado ofensivo, hace alusión a nosotros, deberían ponerle otro nombre. Entonces los investigadores dijeron, muy bien, aquí cerquita hay otra ubicación que se llama Four Corners, digamos como las 4 esquinas, entonces le pusieron Four Corners Virus. Y al año siguiente la población dijo, no, eso a nosotros nos discrimina. Entonces los virólogos dijeron, ¿sabe qué? Vea, paquete, le vamos a poner virus sin nombre, porque todos están muy descarados y muy jodones, entonces le pusieron virus sin nombre. Esto para decirles que hay cuadros que son exóticos. Este es un cuadro relativamente exótico, esto no se ve todos los días, puede que a ustedes no les lleguen pacientes de estos, pero sí es importante y creo que el mensaje, digamos, el mensaje microbiológico es todo lo que hemos dicho, antivirus, una maravilla, virología, qué berraquera, inmunología, ya estamos aprendiendo, sí. Pero el mensaje como de lo que nos deberíamos llevar como médico general es, nosotros deberíamos tener unas bases de lo que es común, de lo que generalmente sucede, una neumonía adquirida en comunidad, algo usual, pues algo que nosotros podamos saber reconocer con más facilidad y que podamos saber de pronto cómo tratar con relativa pericia. Pero hay unos casos en los que uno lo mejor que puede hacer es tragarse el orgullo, decir, no tengo idea de lo que tiene este señor, mandarlo a un hospital de mayor complejidad y sentirse tranquilo con eso, porque puede ser algo perfectamente normal dentro de nuestra práctica profesional, no tiene nada de malo saber, no lo sé todo, no tiene de malo remitir, tampoco es que nos volvamos remitólogos, no, pero sí es clave que nosotros sepamos qué podemos manejar y qué no podemos manejar. Eso es el caso que yo les traje para hoy. Creo que nos fuimos un poco largo, pero espero que les haya gustado mucho. Como les digo, pues en virología hay mucho, demasiado, pues a mí me parece un tema apasionante. Y si hay alguna pregunta o algún comentario, muy bien apreciado, muy recibido. Y les agradezco mucho a todos por su atención y su paciencia. Teo, no comentaban pues cómo evolucionó el paciente, pues si falleció. Bueno, esa pregunta es válida. Este señor en particular, se salvó, digamos, identificaron al virus sin nombre y eso es más o menos como aplauso, pero no hay nada que hacer, es decir, no hay ningún medicamento que esté aprobado para el tratamiento del virus sin nombre. Entonces lo que hicieron fue hacerle, digamos, como tratamiento de los síntomas y medidas de soporte. A este señor entonces lo tenían intubado, lo tenían permanentemente verificándole función renal, función hepática, con sus líquidos endovenosos, todo lo demás, y el cuadro se dio. Este señor después se recuperó y en 10 días estaba en la casa como prácticamente si nada hubiera pasado. Lógicamente con algunas secuelas pulmonares y todo el cuento, pero en general la evolución de este señor fue muy favorable, lo cual no sucede siempre y de hecho es más la excepción que la regla en el caso de los antivirus. Antivirus es un patógeno particularmente
digamos, fuerte. En los 90s la tasa de mortalidad por, digamos, la tasa de mortalidad por caso era cercana al 70%. Entonces el 70% de la gente que le daba un síndrome cardiopulmonar por hantavirus fallecía, pero en estos últimos años esa tasa ha bajado cerca del 40%, un poquito más bajo del 40%. Por fortuna este señor se salvó, entonces sí, pero no es lo normal, no es, digamos, lo que puede suceder siempre. Gracias, Teo. A ti por la pregunta, Isa. Muy bien. No sé si haya más preguntas. Si no las hay, les agradezco mucho a todos por su tiempo, por su atención, por su participación, muy valiosa ciertamente para el desarrollo del caso. Espero que hayamos aprendido algo del caso, o por lo menos que nos hayamos divertido, o por lo menos que hayamos dicho qué cosa tan extraña, o lo que ustedes quieran. Pero bueno, eso era todo por hoy. No, Teo, pues agradecerte, estuvo muy dinámica, muy entretenido el caso, siempre pues como tu manera de presentar nos mantiene conectados y muchísimas gracias y ojalá que sigan apuntando. Gracias a ustedes. Mateo, ese virus se asocia a brotes. El virus no se asocia tú dices como brotes exantémicos o cosas por el estilo, o No, tú dices más como brotes epidemias. Ah, bueno, no. Por fortuna, este virus en particular no se asocia a brotes epidémicos, o por lo menos brotes epidémicos tan grandes. Ahí, digamos, hasta donde yo tengo presente, en Estados Unidos, hasta ahora, un poco menos de 800 casos reportados a lo largo de la historia de síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Y los brotes suelen ser pequeños, no afectan a más de 5 o 10 personas cada vez que suele aparecer uno de esos hantavirus. Por fortuna, digamos que responde mucho a que no es todo el tiempo que uno pues sepa que se encuentra con un ratón de esos, pero sí hay brotes, aunque no son muy grandes. Listo, gracias. Con gusto, hombre Hernán. Bueno. Sí, la profe Marta tiene toda la razón. Hantavirus es un virus nivel 4, BCL4. Es un virus supremamente complicado. Pero hay posibilidad de saber si una rata está infectada o pues, puede llegar a transmitir el hantavirus. Es una buena pregunta, Isa. Ahí el problema es que los hantavirus suelen ser, digamos, virus que colonizan normalmente a los ratones, a estos ratones pues en especial, a los ratones ciervo. Entonces, digamos que como para uno saber si ese ratón en específico está infectado, sería posible hacerle una medición de anticuerpos, lógicamente, pero también puede que sea un poco, digamos, pointless, un poco inútil, porque suele estar presente muchas veces en estos ratones. Vale, gracias. A ti por la pregunta, muy útil. Ahí la profe Marta envió un documento que voy a aprovecharlo para enviarlo por el grupo, o no sé si la profe lo va a mandar por el grupo, o no sé si ya lo mandó, pero bueno. Muchas gracias a todos, espero que tengan una muy feliz tarde, que les termine de rendir mucho y que mañana disfruten para empezar con un buen fin de semana y una buena Semana Santa. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, feliz tarde.